Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batala y les doy la bienvenida a un nuevo videotema donde estaremos tratando qué es Efun o cascarilla. Principalmente el nombre que se le otorga a la cascarilla en la religión yoruba viene siendo Efun. La confección de la cascarilla es usando cascarón de huevo pulverizado básicamente, mezclado con agua y carbonato de calcio. Eso es lo que se hace en la actualidad, aunque muchos en la actualidad, al verlo un poquito más como comercio, le están metiendo yeso. Una cosa que pues desprestigia mucho y quita mucha propiedad de tal, ya que en la antigüedad la gente alakba utiliza más componentes orgánicos, que es lo que le da la funcionalidad en sí que se busca. Este es un atributo que se le da a Obatala por su color y pureza. Se usa en obras como lo vienen siendo rogaciones de cabeza o simplemente apaciguar la mente y o protegerse en determinado momento a alguna persona de cosas negativas que hay a su alrededor. Esto se va a emplear colocando enfrente, en las sienes, en la nuca, en el cuello, en las manos, en los pies, de manera círculo, cruz o a veces en las muñecas y en los pies se llega a emplear lo que es un cierre total. Asimismo, ayuda a dar armonía en la casa o negocio. Una obra muy sencilla es colocar en tu cama un poquito de cascarilla espolvoreada para traer la calma y tener un buen descanso. Eso es cuando la persona tiene mucho problema para dormir o simplemente siente pesadez en su casa o energía negativa. También lo que se hace cuando un niño está muy inquieto, un bebé, se le coloca en las partes antes mencionadas, en la cabeza, nuca, etc. ¿Para qué? Para que se tranquilice o si haya recogido algo, se le pueda depurar de sí mismo. Ahora, un despojo o un bañito muy sencillo con este atributo es en un balde de agua espolvorear de 2 a 3 cascarillas aproximadamente con un poco de agua con la que se haya lavado arroz previamente y se le va a colocar agua de coco, tantito coco rallado, hierba de maravilla ripiada y con esto nos vamos a bañar, nos damos un baño normal y después nos enjuagamos con esto. Ya después ya no nos lo quitamos, únicamente nos secamos y esto va a ayudar a que acrecentar básicamente lo que es la suerte de la persona y romper con cualquier tipo de negatividad. Cabe mencionar que cuando hacemos un baño de este tipo, lo que más se recomienda es estar vestido de blanco todo un día con nuestra gorra, no hacer coraje, estar de lo más tranquilos posibles como si estuviéramos en un periodo de yaburaje, es decir, de blanco. ¿Para qué? Para que la funcionalidad nos dé al completo toda la bendición que nosotros estamos pidiendo. Cabe mencionar que cada vez que hacemos un baño, debemos de pedir todo lo que queremos que se vaya cuando estamos echando el agua. Y prosiguiente pedir todo lo que queremos que nosotros tengamos o que venga a nuestra vida. Asimismo con la cascarilla, lo que se puede hacer diario, antes de salir a la calle, se puede espolvorear un poquito en las palmas de las manos. Esto nos va a ayudar a traer un poquito más de suerte. Y asimismo, pues obviamente que nos vaya bien en nuestras labores diarias y que no jalemos tanta cosa de la calle. Hay mucha gente que la espolvorea en su casa, esto no tiene nada de malo. La cascarilla se llega a emplear demasiado y lo que es la regla de 8 se llega a emplear en espiritismo igual para muchas cosas, ser preparados o simplemente resguardar lugares o personas. Cabe mencionar que de los atributos que tenga algún religioso, algún babalocha, alguna yalocha, algún obba, no puede faltar en su casa este atributo. Es del botiquín básico que debemos de tener los religiosos en nuestra casa para cualquier tipo de contrariedad, ya que sus usos son múltiples. Y por hablar de el último y más importante considero yo de la cascarilla,
viene siendo que da suerte. Ese es el atributo principal y más importante, ya que en el oráculo del caracol se llega a utilizar como Igbo, es decir, como señal de suerte en la caída, y asimismo le otorga suerte y depuración a la persona. Siempre hay que contar con ella y sobre todo saberla emplear. Pues bueno, mi gente, este fue el tema de hoy, igualmente un poquito cortito, pero de Hokukan. Para ustedes espero que les sirva, que les sea de mucha utilidad y sobre todo que sigan compartiendo lo aquí visto, ya que por ahí hay gente que le encantan los videos y pues los reporta. De esta manera yo ahorita se me dificulta una semana poder compartir en demás páginas, pero no hay ningún problema. Le doy muchas gracias a esa gente que se toma la molestia. Yo por mi parte voy a seguir compartiendo mi granito de arena con la gente que sí le interese y pues sobre todo que le haga falta. Asimismo ya saben que pueden mandar mensaje por privado a la página o pueden colocar en los comentarios sus dudas y preguntas, que estaremos respondiendo todas y cada una de ellas con el fin de ir llevando la religión como es. Yo no voy a imponer nada, yo únicamente comparto lo poquito que sé de Hokukan con la gente, ¿vale? Y asimismo estaremos subiendo toda la semana las cosas del botiquín básico que se utilizan dentro de la religión. Lo que viene siendo ahorita la cascarilla, lo que viene siendo el puro, lo que viene siendo el aguardiente, lo que viene siendo la vela, o sea, el para qué se ocupa cada una de estas cosas, el agua, etcétera. De eso estaremos hablando toda esta semana para que quede lo básico bien comprendido, que esa es la idea de esta página, ir llevando lo básico a la gente, porque de signos y todo eso todo el mundo habla, pero debemos de entender la base antes. Y pues mi gente, únicamente les pido que si les ha gustado este video, les ha gustado el contenido de la página Iraguaragua, ayuden compartiendo para que más gente pueda conocer este tipo de videotemas. Y pues sin más por el momento, mi gente, me despido, les agradezco su tiempo y sobre todo les deseo un excelente inicio de la semana, que todo lo que se propongan lo logren y que Babalegua, Baba Batala, Bob Borisa, Bob Boegun les complazcan cada una de sus peticiones y que sean para bien. Antes que nada, salud. Muchísimas gracias, excelente inicio de semana, hasta luego.